agua que tiene pérdida. Y cuando se analiza la pérdida, la causa fundamental es la pérdida del frijol que se sembró en la granja de Torero. Pero cuando observamos el acuerdo 101 de esta asamblea, antes de sembrarse el frijol, se relacionaba precisamente para que no se sembrara ese frijol que está fuera de fecha. Por ejemplo, se sembró el frijol y ahí tenemos los resultados económicos. Una empresa con pérdida que está arrastrando esa pérdida de cierre de año, afectando el salario de los trabajadores, afectando la economía de nuestro municipio. Entonces, nosotros tenemos que darle más seguimiento, que es lo que considero fundamental, a los acuerdos adoptados por nosotros en la Asamblea. Que si aquí se acordó no sembrar el frijol, que no se sembra el frijol, entonces, ¿por qué se sembró el frijol? ¿Por qué caímos en esa pérdida innecesaria? Si no contamos con los recursos y la garantía de agua necesaria para eso, además de estar fuera de fecha. Bueno, eso es una cosa que me quería referir. Ahí eso influye en la institución de la producción mercantil, que de hecho no se va a recuperar. No hay una forma de opción, como lo que ayudó la situación de la expresión por el climatológico, y esto nos impidió que se sembraron otras plantaciones en estas áreas. Se sembraron de solo, pero bueno, eso no va a recuperar eso, si estas áreas están destinadas para sembrar algo de ciclo corto con el abasto de agua necesario. Eso es una plantación que aunque se hizo una buena acción, pero bueno, realmente le afectó el agua. Y entonces estas cosas creo que es importante dar seguimiento a los planteamientos aquí de los delegados, que cuando se plantea algo se da el seguimiento si es necesario para evitar el fallo. En este sentido, bueno, hoy a los aspectos relacionados con los servicios, principalmente a lo que tiene que ver con la calidad y las producciones en el sector del comercio y la gastronomía, hoy yo creo que son un asunto preocupante y que en este caso el Consejo de la Administración también debería, aunque usted explica ahí que hay decisiones que se están proponiendo para desarrollar en el orden de la gestión en que se va a involucrar en un momento determinado este sector, pero bueno, por estos días todavía lo mantenemos en la forma tradicional y hoy la calidad de los servicios que se prestan demuestran que hay dificultades en el desarrollo productivo, podemos decirlo como explicaba Jorge, de esas entidades. Hoy dar traste con que la gestión que se pueda hacer, la manera de proyectar el mercado que puedan hacer las entidades de servicio de la gastronomía carece de una, ¿cómo decir?, de una aspiración. Y en este sentido, cuando digo una aspiración, es cómo cuidar los recursos que se tienen, cómo garantizar que el servicio que se preste da el traste con que se vaya cumpliendo el plan de la economía en ese sector. Cómo la calidad que se ofrece en el sentido general de los productos, es decir, es un reflejo que llega a la población en sentido general, que es la que estamos representando. Y hoy, de manera clara, uno pudiera hacerse la pregunta. Todas las personas allí también a veces no están preparadas. Habrá una proyección en sentido general en las instituciones porque se conozca y porque se prepare al inicio del año. Digo porque en este caso no me voy a referir a un acuerdo adoptado como el 101 para el caso del agropecuario, pero para que desde que inicie el año la gente esté autoevaluándose de lo que está desarrollando y no se vea en el marco de un año avanzado, decir, estamos incumpliendo, ahora se estaba analizando aquí, quedan 3 meses para cerrar el año y hay un grupo de acciones que se solicitan que se hagan. Bueno, en ese tiempo que queda posiblemente no encontremos la solución que necesitamos, porque con un periodo más corto no se va haciendo una evaluación. Hay un acuerdo que refleja eso, que el Consejo de la Administración esté velando un poco más lo que están haciendo los diferentes organismos y las distintas entidades. Yo creo que eso es prudente, pero creo que el conocimiento también que hace falta tener sobre los asuntos económicos va allí a esas propias entidades. Que todos los compañeros que están, no digo que no tengan la calificación, pero que tienen que tener la proyección, tienen que tener el deseo, tienen que tener un sentido propio con cuidar los recursos que se disponen y que se aplican para la producción, después den al traste con que la venta, con que el mercado que se haga, con que la recuperación que se haga, respalde el presupuesto que se dispuso para ello. Se ha dicho, bueno, por la propia dirección de la revolución, que el presupuesto tiene que cuidarse desde que se ejecuta, es decir, en el caso de la ejecución y también los gastos que se proponen. Y muchas veces considero que no todos los compañeros que están al frente de la actividad económica en las diferentes instituciones o organismos son veladores conscientes de ese presupuesto que el Estado destina para
para las principales actividades económicas del territorio y también de los servicios, porque muchas veces podemos jactarnos de que los servicios en el orden de la salud, de la educación, estos mismos que también prestan otras entidades como la gastronomía. Podemos referirnos a algunos datos más actualizados, ¿no? Bueno, hoy la producción mercantil se cumple al 103,8%. Hasta el cierre de agosto solo incumplía la empresa de Bascar. Hay que decir que hoy ya esa empresa cumple, o sea que todos nuestros organismos cumplen la producción mercantil en el día de hoy. Aquí, refiriendo a las producciones físicas que realmente estamos incumpliendo, hay 17 renglones que se incumplen al cierre de agosto. Bueno, la empresa agropecuaria hoy incumple con más de 1000 toneladas de tubérculos y raíces, incumple con los plátanos, con los frijoles, como decía Vega, que son cosas que realmente nos afectan directamente a la población, porque es la comida diaria de la población. No pensamos que los tubérculos y raíces es muy corto el tiempo que tienen para recuperarse, no así las otras cosas que sí pueden recuperarse. En el caso de la alimenticia, el pan, bueno, como decían, el pan de 200 gramos, un plan que realmente no se va a cumplir. Logramos cumplir en el mes de mayo, junio, pero por decirme el problema, la panadería presenta muchos problemas de rotura y realmente no se va a cumplir, ese plan no se va a cumplir. La repostería ha estado muy afectada durante todo el año con los huevos. Hay que decir que el huevo al principio de año, el bicarbonato fue un problema. No ha dejado de serlo, pero bueno, se ha estabilizado un poquito. No así los huevos, que hay que estar cayéndole atrás prácticamente al poquito de huevo para los fines de semana, porque realmente está entrando muy poco. En el caso de, bueno, la forestal tiene un incumplimiento en la parte de las plantaciones, los mantenimientos de plantaciones. Hay que decir que la empresa forestal se vio muy afectada con la fuerza de trabajo, fundamentalmente en Lomar. Hoy se han hecho varias acciones, nos hemos reunido en diferentes ocasiones con el Consejo de Dirección, pero hoy es insuficiente la fuerza que tiene y los atrasos son considerables. No así en la madera rolliza y madera para combustible, que se puede cumplir. O sea que eso no le vemos dificultad para que se cumpla. La producción mercantil crece un 6,4% con más de 1 millón de pesos por encima. En el caso de las ventas, bueno, el mantenimiento constructivo, incumple con las plaquetas, las viguetas y los pisos. Hay que decir que estos 3 renglones no se van a cumplir. Es un plan alto que se puso a propósito de ir mejorando la infraestructura de la propia empresa para en años posteriores tener una mayor producción. Hoy los pisos estamos haciendo pisos de muy buena calidad, pero bueno, es insuficiente el que necesitamos, el que necesita la población. Lo que es rodapié que se están incumpliendo, realmente no hay una cultura de venta, está vendiéndose muy poco. Se decidió ahora el mes pasado parar esta producción por la gran cantidad que hay y no se está vendiendo en estos momentos, se vende muy poco. Los otros renglones, bueno, se pueden cumplir, no, de hecho sabemos que los vamos a cumplir. Las ventas hoy se cumplen al 139,2%. Comercio incumplía, hoy está cumpliendo, ya todos sobrecumplen los planes, o sea, decrecía. Hoy crecemos en un 11,9%, no hay dificultades. Con comercio, tampoco, porque es una cadena de personas incumpliendo, por ejemplo, con la parte de ropa, zapatos y otros artículos de primera necesidad, no se ponen en el mercado, no lo recibe la gente y no se ingresa a personas. Al revés, nosotros tenemos que ser agresivos con los empresarios y con quien tenga que ver con eso, para que la gente lo reciba. Si no lo recibimos colchón, no recibimos ropa. El mercado de nosotros no recibe radio a 110 pesos, radio de batería y de panel solar, como estamos haciendo, los balances, un grupo de cosas que la gente lo compra y la gente tiene. Entonces, en eso tiene que ser agresiva la gente. Y mantenimiento constructivo, bueno, tiene que decir más lo que tiene para que la gente lo compre. Porque aquí no vamos a necesidad de la vivienda. Hoy de los problemas más graves que tenemos es la vivienda. Hoy hacemos pisos, hacemos paredes, o sea, nosotros podemos hacer
ajustar los precios también a la posibilidad del bolsillo de los jóvenes. Bueno, los bloques de nosotros valen 2.50, ahora valen 2.50. Los de que hacen material de la construcción valen 5. Hay que seguir haciendo los 2.50 o bajarlo. Porque la gente para vender más tiene que producir más. Entonces no podemos renunciar a los planes. Sin duda, acopio su responsabilidad con la comparación con el profesor, pero también tenemos que decir que hoy nosotros hemos dejado perder todos los productivos de viento de mucho peso en esta provincia. Si tenemos en cuenta que en los años 90, los Maltas y los Limpos, por ejemplo, eran polos importantes que producían el alimento prácticamente de esta provincia y de otras provincias hermanas. Sin embargo, por la improductividad de nosotros, por la ineficiencia, por la falta de control, fueron desapareciendo las UFC de esta zona y realmente hoy el ciberito prácticamente no se produce en el 30% de la alimentación que se producía en años difíciles de verdad de periodo especial. Y yo pienso que nosotros lo que debemos hacer es un reordenamiento y la empresa agropecuaria, la delegación de la agricultura, si el Consejo Popular tomar con más seriedad esto y podemos rescatar aún la producción de alimentos que se producía en esta zona productiva que la provincia, el país lo necesita. Y además, hoy, por ejemplo, la Bifam tiende a desaparecer en aquella zona y nosotros tenemos la preocupación de qué va a pasar con los hijos de esos hombres que trabajan en esta zona, en estas tierras. Entonces nosotros hacemos un llamado a ser más exigentes con esto y tratar de recuperar estas tierras productivas que en el pasado garantizaron la comida de no solo la Tuna, sino de otras provincias hermanas. Porque si hacemos una buena contratación, podemos lograr no las imágenes que vimos ahí, porque esas imágenes que vimos ahorita ahí están muy puras. Entonces podemos llenar los mercados de vianda y de todas esas cosas. Yo ahí no vi ningún platanal lindo, no vi una producción grande de yuca, no. Veo sembraditos de cosas que como autoconsumo. Y hoy por hoy, así lo digo, soy presidente de cooperativas. Las fincas de nuestros campesinos se están convirtiendo en autoconsumo de su familia. Por todas estas cosas que dijo Juan Carlos. Les voy a poner un ejemplo. El compañero Pavón, que vino de la Dirección Provincial de la Agricultura, que nos dio el seminario, nos decía, vamos en casa de un productor que tiene 100 carreras de yuca. Y el productor nos dice que de las 100 carreras, nada más nos va a vender una. Y las otras no las va a vender. Esa es una imagen de hace 2, 3, 4 años atrás. Hoy vamos en casa del productor y tiene 100 carreras de yuca y yo le digo, pero nada más te puedo comprar una, compadre, porque esa es la que puedo comercializar. Fíjate. ¿Por qué? Porque si yo compro las 100 carreras de yuca, en un momento determinado, no tengo dónde comercializar las 100 carreras de yuca y cuando yo tenga que pagar las 100 carreras de yuca al productor, no voy a poder comercializarlo. Eso pasa por esto que te voy a decir. Ahora mismo, en este momento, hay una necesidad de vianda tremenda. En igual años anteriores, los productores tenían su finca llena de yuca, de plátano burro, y sin embargo nosotros no la podíamos comprar porque no tenían comercio. Esos productores fueron dejando de sembrar la yuca, fueron dejando de sembrar todas esas cosas porque no a quién meter la producción y nosotros como fuera productivos no podemos comprarla porque no la podemos comercializar. Y es verdad que nos ha impactado mucho el problema de la sequía. Pero pasa también lo que dijo Juan Carlos también del balance diario, que yo lo planteé en el pleno de la NAP, y lo que decía el compañero ahorita, la intervención que hacía es, ¿qué pasa con las producciones? ¿Por qué se ha incrementado la producción de leche? Porque no es por el estímulo del precio, quizás sea porque tiene un mercado seguro. Usted tiene una vaca que tiene 2 litros de leche y usted sabe que si sale para allí para el camino cuando pasa el acarreador principal, el acarreador te acarrea la leche y al fin de mes tú cobras tu dinero junto. Tienes un mercado seguro, pero hoy la producción de vianda y las producciones de verdad del plato fuerte de la alimentación de la población no tienen un mercado seguro, porque mandamos a sembrar a los productores y cuando se llenen los campos de yuca, de boniato y de plátano burro, llega el momento que el productor no tiene que vendérselo. Y esas cosas hay que tratarlas bien claras, que cuando tú le vas a contratar al productor una producción de yuca, ya tú vayas allí y le vas a decir, mira, yo la quiero para el mes de diciembre, pero en el mes de diciembre yo te la voy a pagar. En realidad nosotros hemos tomado algunas decisiones que hemos visto, que hemos tenido nosotros, la parte de acopio. Creo que, ¿por qué no mencionar que no hemos faltado
falta de exigencia, control y de llegar hacia abajo a la base. Hoy que dos compañeros han intervenido, el compañero Rojas y el compañero Rojas, creo que han dicho palabras realmente que tenemos que llegar a todos los delegados que hay. Vamos a referirnos al contrato, casi siempre nos ha tirado a nosotros. Creo que el contrato con la forma productiva es uno de los instrumentos que ellos deben de trabajar y hoy en día no están trabajando así. Creo que casi siempre al inicio de los años se contratan con ellos, se revisan el contrato, están la parte de ellos, la parte de los jurídicos, con nosotros, firmamos el contrato. Creo que cuando surge que no están entregando estas producciones, siguen esta contradicción. Yo le decía el día que estaba discutiendo con ellos allí la contratación para el 2016, creo que hoy nosotros cogemos el contrato, lo revisamos un momento y lo tiramos por un lado. ¿Sí? Porque el contrato tenemos que revisarlo diario y realmente todos los meses. Digo esto porque hoy se está diciendo, bueno, no cumplimos la contratación, se estaba diciendo ahorita por la sequía. Yo le digo que no es así, aquí no había sequía, aquí está la producción. Y si revisamos el contrato, dice que todos los meses tú tienes que entregarle a copio X cantidad de viandas. Hoy no se incumple por la indisciplina que hay abajo. Indisciplina, yo le digo hoy en día, hoy esto es un cake grande aquí, todo el mundo tenemos que compartir. Porque a cada uno nos toca un pedacito si queremos cumplir con esto, ¿no? Y lo digo porque hoy no se está cumpliendo. Digo, no hay acuerdo. Oye, aquí hay... Es lo tuyo, deja de... No, yo digo lo mío. Este pastel, el pastel es lo tuyo. Realmente, como les estoy explicando, este pastel es de todo el mundo y todo el mundo tiene que decidir en todo esto. Hoy nosotros estamos haciendo varias acciones que lo estamos viviendo. No había vianda, si hay vianda. Nosotros estamos realizando acciones de abajo. Se está visitando la forma productiva, se está visitando a los campesinos, se ha hecho algunas acciones con el MINI y se está produciendo. Hoy nosotros no teníamos 3 viandas, hoy tenemos 4 viandas casi siempre en los mercados. Y se le están entregando a los centros priorizados. 52 dietas médicas que tenemos se le está entregando. Entre ellos idosos, fibroquística y celíacos. Así que hemos ido cumpliendo. Y vamos a cumplir con lo que está establecido en el cuerpo.